Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Si de algo podemos estar seguros, es que toda persona en este mundo que conoce la historia de Jesús está de acuerdo en que Él existió en esta tierra y murió en una cruz. Hasta los más escépticos ateos están de acuerdo con esto. Pero lo que muchos se niegan a creer es que Jesús haya resucitado al tercer día de entre los muertos. De hecho, en nuestra época, y no muy diferente a épocas anteriores, aún hay personas que se hacen llamar cristianas, pero no creen en la resurrección de Jesús. Y aunque lo cierto es que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sacrificio por el cual Él perdonó nuestros pecados, es el fundamento del cristianismo, aún así, la resurrección es tan importante como la obra concluida en la cruz. El apóstol Pablo lo dijo de una manera demasiado enfática en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Es simple. Si la resurrección de Jesucristo de entre los muertos no ocurrió realmente, el cristianismo es la mayor farsa de todos los siglos. Cada predicador ha perdido su tiempo y los millones de cristianos a través de toda la historia han creído una mentira. Esto es lo que realmente está en juego si la resurrección de Jesús no es real. Ahora, estoy seguro de que todos aquellos que creemos en Jesucristo damos por sentado que Jesús sí se levantó de la tumba al tercer día. Es más, volvamos a decirlo, todo el mundo está convencido que Jesús murió. Todos los líderes de las religiones del mundo han vivido, han muerto y se han quedado en la tumba. Pero la proclamación de que Jesús se levantó de la tumba al tercer día es uno de los fundamentos que hacen único al cristianismo. Pero ¿realmente podemos estar seguros de que Jesús resucitó, aunque ni siquiera los que creemos en Jesús lo hemos visto cara a cara con nuestros propios ojos, aunque esa sea nuestra esperanza segura? Por supuesto que el cristianismo es fe, como lo declara el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ninguno de los que hoy escuchamos este mensaje vio morir a Jesús, ni mucho menos lo vio resucitado. Sin embargo, quienes tenemos fe, creemos estas cosas con certeza. Aunque no lo hemos visto, por la fe creemos que esto es más real que nuestra propia existencia. Aún así, la pregunta es si realmente hay evidencia que vaya más allá que solo la fe. No solo para creer, sino para probar que Jesús realmente resucitó. Por supuesto que la fe es suficiente para creer esto, aunque no lo hayamos visto. Y mayor aún, la fe en Cristo Jesús es más que suficiente para creer que hay mucho más que solo aquello que nuestros ojos físicos pueden ver. Al creer en Jesucristo, y mayor aún en su resurrección, afirmamos que el cielo es real, que hay vida después de la muerte, que la eternidad es el destino de todos los que creen en Jesucristo. Pero aún así, lo cierto es que la evidencia de la resurrección de Jesús es abrumadora, a tal punto que realmente podemos estar más que convencidos de que esto sí que ocurrió. Y aunque tuviéramos solo un caso específico de alguien que vio a Jesús resucitado, pues la verdad es que tenemos demasiados testigos confiables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos los libros bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, más conocidos como los 4 evangelios, de lo primero que nos podemos percatar es que si la historia de la resurrección de Jesús hubiera sido simplemente un invento de los hombres, como muchos lo afirman, pues lo cierto es que la forma en la que la Biblia nos cuenta esta historia no tendría sentido alguno. Para sorpresa de muchos, los relatos bíblicos sobre la resurrección de Jesús
nos dicen que hasta las personas más fieles y cercanas a Jesús esperaban todo menos que Jesús resucitara. Lo cierto es que las personas más incrédulas frente a la resurrección de Jesús fueron sus propios seguidores. Literalmente ninguna de estas personas podía creer que realmente Jesús estuviera vivo después de haber muerto. A lo mejor la mayoría de nosotros conozca la historia de Tomás, uno de los discípulos de Jesucristo, famoso por la frase: "No lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado". Sí, quizá conozcamos esta historia, pero esto tiene mucho que decirnos. Si aún uno de los más cercanos seguidores de Jesús, de hecho, uno de sus 12 apóstoles, dudó de esta manera cuando otros le contaron que Jesús había resucitado, ¿qué podemos esperar de las demás personas? Si aquel que vio a Jesús hacer tantos milagros, uno de los que lo vio convertir agua en vino, multiplicar pan y pescado, caminar sobre el agua, aplacar el mar y calmar al viento y la tempestad. Sí, aquel que lo vio sanar a los enfermos, levantar paralíticos, darle la vista a ciegos, limpiar leprosos y hasta resucitar a muertos, como en el caso de Lázaro, a quien resucitó aún cuando ya se estaba descomponiendo, y aún así dudó de esa manera de la resurrección de Jesucristo. Que no se nos haga extraño que encontremos personas que duden sobre esta maravillosa verdad. Pero es precisamente esta clase de relatos bíblicos los que nos confirman aún más con seguridad que la resurrección de Jesucristo no es un cuento, que no fue un fantasma lo que vieron los discípulos, que efectivamente la resurrección de Jesús es uno de los eventos más trascendentales que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, y que podemos estar seguros de que realmente sucedió. Por eso quisiera que pensáramos no solo en uno de los encuentros gloriosos que una persona tuvo con Jesús resucitado, sino que veamos que fueron realmente muchas las personas que tuvieron este maravilloso privilegio y que sus circunstancias fueron muy particulares. Por ejemplo, uno de los que se consideran los primeros relatos sobre la vida, muerte, sepultura y resurrección de Jesús es el libro de Marcos. Hablando sobre la resurrección de Jesucristo, nos dice que el sábado, al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Estas mujeres estaban entre los seguidores de Jesús. Sin embargo, ellas no estaban esperando la resurrección de Cristo, aunque Él les había enseñado muchas veces, antes de que ocurriera, acerca de que Él iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. Ahora, han pasado 3 días, desde el viernes de la muerte y sepultura, el sábado, que fue el día de descanso, y los judíos tenían prohibido hacer cualquier actividad que implicara un trabajo. Así que ahora es domingo en la mañana, ya es el tercer día, pero estas mujeres, fieles seguidoras de Jesús, van a la tumba a cumplir con un ritual ceremonial para un muerto, no esperando encontrar una tumba vacía. Pero más importante aún, es el hecho de que cuando estas mujeres llegaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida, Marcos nos continúa diciendo que cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo: no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Una vez más, si la resurrección de Jesús hubiera sido un invento de sus discípulos, lo último que hubieran hecho ellos hubiera sido contar y mucho menos escribir esta historia.
Por supuesto que las mujeres tienen el mismo valor que los hombres. Esto es importante aclararlo, pero ese no era el pensamiento en aquella época tan machista. Sin embargo, fueron las mujeres las primeras en enterarse de la resurrección de Jesús. Fueron las mujeres las primeras en proclamar esta noticia. Pero más importante aún, Mateo nos da un detalle muy interesante. Él nos dice que cuando las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Pero mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». No solo fueron las mujeres las primeras en escuchar la noticia de que Jesús había resucitado, fueron ellas las primeras en ver a Jesús en su cuerpo después de haberse levantado de la tumba. Tanto que abrazaron los pies de Jesús y lo adoraron. Es más, Juan nos dice que María Magdalena se aferró a Jesús de tal manera que no lo quería dejar ir. Si esto hubiera sido un invento, nadie hubiera inventado esta historia de esta manera. Pero lo cierto es que la resurrección de Jesús es un hecho. Sin embargo, la poca credibilidad de las mujeres en el machismo de aquella época se hace evidente cuando volvemos a ver este relato desde la perspectiva de Lucas. Él nos dice que cuando las mujeres les contaron a los apóstoles lo que pasó, a los hombres el relato les pareció una tontería, no les creyeron. Pero por supuesto, aún hay más. Es curioso que en la misma Biblia se nos diga que ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Pero a la vez la palabra de Dios también nos dice que antes de esto, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: «Ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así que no se meterán en problemas». Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. El mismo día en que Jesús resucitó, esta mentira empezó a contarse. Es evidente, esto que ocurrió con los soldados romanos no se lo creería nadie. Un soldado romano no solo estaba capacitado para cumplir su tarea de custodiar la tumba que le encargaron cuidar, sino que ellos, mejor que nadie, sabían que cualquier anomalía en este asunto les costaría la vida. Y nadie mejor que los discípulos sabían que robar un cadáver que estaba siendo custodiado por una guardia romana les hubiera costado la vida también a ellos. Sin embargo, los mismos discípulos, a pesar de que ya habían escuchado que Jesús había resucitado, estaban encerrados llenos de miedo. Y los guardias romanos jamás se hubieran dormido en una situación de estas, ni mucho menos hubieran pasado desapercibidos ante el profanamiento de la tumba que estaban cuidando. Aquí hubiera habido una pelea a muerte si eso realmente es lo que hubiera pasado. Así que solo hay una explicación verdadera y fiel para la tumba vacía de Jesús. Y esto se puede resumir en una sola palabra: resurrección. Lo cierto es que quienes vieron a Jesús resucitado eran más incrédulos que cualquiera. Y si a esto le sumamos que estaban aterrados, llenos de miedo, entonces, ¿cómo podría esto ser un invento? Pero fue a estos incrédulos temerosos a quienes se les apareció Jesús en su cuerpo resucitado. Fue a aquellos a quienes les mostró las heridas de sus manos y su costado. Y por supuesto, como nos lo dice la Biblia, el gozo llenó sus vidas cuando vieron al Señor en su cuerpo resucitado.
Volviendo a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él nos dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Esto no solo nos lo cuenta la Biblia y ocurrió hace aproximadamente unos 2000 años, sino que aún antes de que todo esto ocurriera, cientos, aún miles de años antes, ya se había profetizado. Pero Pablo también nos dice que a Jesús resucitado lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Para el tiempo de Pablo, aún había muchas personas con vida que habían visto a Jesús después de levantarse de la tumba con un cuerpo físico. Y aunque no podemos estar seguros a cuál Santiago se refiere aquí el apóstol Pablo, quizá esta sea una referencia directa al primero de los apóstoles en morir como un mártir. Así que aquí es donde llegamos a una de las evidencias más fuertes acerca de la resurrección física de Jesús. Porque sea este Santiago el apóstol o no, lo cierto es que no solo los apóstoles, sino que muchos de los seguidores de Jesucristo, esos mismos que eran tan incrédulos, tan escépticos al principio, los mismos que se escondían llenos de miedo, ahora estaban dispuestos a dar su vida por esa verdad. Así que preguntémonos, si realmente los discípulos de Jesús se hubieran robado el cuerpo de la tumba, ¿hubieran estado dispuestos a entregar su vida por esa mentira? Si los discípulos de Jesús hubieran inventado la historia de la resurrección, o si lo que vieron fue solo un fantasma, ¿hubieran estado dispuestos a morir de manera tan dramática como muchos de ellos murieron, si al final todo era un invento? ¿De dónde pudieron sacar la valentía hasta el martirio estos incrédulos y temerosos discípulos que se escondían antes de ver a Jesús resucitado? Pero mayor aún, que uno o dos hubieran estado realmente locos y hubieran estado dispuestos a sostener esta supuesta farsa, pues quizá podríamos dudar. Pero es que no fueron uno o dos, sino cientos de personas que tuvieron esta experiencia maravillosa y gran privilegio de ver a Jesús después de resucitar. De hecho, se entiende por el contexto que precisamente ese es el argumento del apóstol Pablo aquí en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Estas personas que estaban muertas, lo más seguro es que habían muerto por confesar la resurrección de Jesús. Y si vamos un poco más allá, ¿qué tal si nos adelantamos y pensamos en Pablo, el apóstol, el mismo que antes se conociera como Saulo de Tarso, este fanático religioso que quería destruir el cristianismo, pero después de tener un encuentro real con el Señor Jesucristo resucitado, se convirtió en el máximo defensor de la fe cristiana de su época? Pero dejemos este relato impresionante para otra historia. Así que la evidencia que tenemos y que podemos corroborar acerca de la resurrección de Jesús es muy convincente y fiel. Sin embargo, aquí es donde debemos preguntarnos lo más importante. El asunto no es que solo debemos creer que Jesús resucitó, sino que si de verdad esta es nuestra fe sincera, aún más allá de toda evidencia, entonces esta verdad debe tener grandes implicaciones en nuestra vida. Pensemos nuevamente por un momento en estas personas que vieron a Jesús después de su resurrección. No volvieron a ser iguales. Creer que Jesús se levantó de la tumba al tercer día y que ahora está en la gloria eterna de donde vino al mundo para salvar a todo el que crea en Él, debe llevarnos a preguntarnos si esta es realmente nuestra fe. Porque si es así, al igual que ocurrió con aquellos que en un principio no creían o dudaban de la resurrección, pero luego sus vidas cambiaron de manera radical, así ocurre también con quienes han creído en Jesús de verdad. No solo que Él murió por nuestros pecados, sino que Él ha resucitado. Es necesario que aquí una vez más volvamos a lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida,
somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Por supuesto que todos los que creemos en Jesucristo, confiamos y descansamos en que Él es quien nos cuida, protege y provee en esta vida. Es por Jesucristo que hoy tenemos vida y estamos agradecidos con Dios por ello. Es por Cristo Jesús que realmente tenemos techo, abrigo y sustento material. A Él le debemos todo cuanto somos, hacemos y tenemos en esta tierra. La gratitud por estas cosas debe ser evidente en nuestras vidas. Pero Jesús vino desde el cielo a la tierra, vivió una vida de perfecta obediencia al Padre de los cielos, murió en esa cruz, resucitó al tercer día triunfando sobre la muerte y ascendió al cielo, no solo para darnos cosas en esta tierra, sino para asegurarnos que la eternidad en donde hoy Él se encuentra también es nuestra. Ser cristiano es más que esperar que Dios nos dé cosas buenas en esta vida, porque de ser así, el apóstol Pablo dice que entonces somos los más dignos de lástima de todo el mundo. En esencia, la fe cristiana no tendría ningún sentido, como ya nos lo dijo el apóstol Pablo anteriormente. Pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, y esta verdad debe ser nuestra mayor esperanza. Dado que Jesús se levantó de la tumba, eso significa que todo el que ha creído en Jesucristo también se levantará de la tumba como Él lo hizo. Así que Jesús resucitó, y todo verdadero cristiano también tiene como promesa de Dios y esperanza por la fe en Jesús recibir un cuerpo resucitado como el de Jesús. Es tan cierto esto que precisamente la afirmación de Pablo, que muchos han malinterpretado, es que Jesús es el primero en resucitar. Así que muchos preguntan, ¿cómo puede ser esto verdad? Si Jesús mismo resucitó a varias personas. Y no solo esto, sino que aún desde el Antiguo Testamento encontramos relatos de personas que fueron resucitadas. Pero aunque es cierto que Jesús mismo resucitó a muchas personas, y desde antes de que Cristo viniera ya tenemos relatos en el Antiguo Testamento de personas que volvieron a la vida, pues lo cierto es que todas esas personas que fueron resucitadas volvieron a morir. No tenemos con nosotros a Lázaro, o a la hija de Jairo, o al hijo de la viuda de Naín. No tenemos con nosotros al hombre que resucitó al tocar los huesos de Eliseo, o al niño que resucitó Elías. No tenemos con nosotros a Tabita o a Eutico. Sí, todas estas personas experimentaron una resurrección física, pero volvieron a morir. Sin embargo, Jesús es el primero en resucitar después de la muerte para no morir jamás. Y es esta la resurrección que Dios ha prometido a todos aquellos que por gracia colocamos la fe en Jesucristo para salvación. Así que, volviendo a la resurrección de Jesús y recordando al incrédulo más famoso, Tomás, no nos quedemos solo con la incredulidad del discípulo, sino que hay algo maravilloso allí cuando finalmente este hombre tuvo un encuentro con Jesús después de su resurrección. Y es que después de que Jesús se apareciera a sus discípulos la primera vez, y dado que Tomás no estaba en aquella ocasión, Juan nos cuenta que 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, al igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor y mi Dios», exclamó Tomás. Esto nos recuerda algo muy importante. Ser un incrédulo no es la mejor posición. Honestamente espero que nadie necesite escuchar esto en este día para creer realmente en Jesús. Pero de ser así, hay algo de lo cual podemos estar seguros. Dios no nos ha dejado sin evidencia. Y cuando hay un discípulo incrédulo, Cristo irá a su encuentro y le dará evidencias de su verdad. Así que el deseo real es que estas verdades maravillosas, sobre tanta evidencia que hay en torno a la resurrección de Jesús, fortalezcan nuestra fe en nuestro Salvador. Pero si aún alguien necesita escuchar esto,
para salir de su incredulidad, que sea Dios usando el poder de su palabra para derramar su gracia sobre el corazón de alguna persona que necesita creer. Pero quiera Dios que hoy podamos ser bendecidos con las hermosas palabras que expresó Cristo a Tomás al final de ese encuentro. Tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Siempre será la gracia de Dios la que lleve a un incrédulo a la fe, pero mayor es el favor inmerecido de Dios en aquellos que sin ver podemos creer. Es así que es una gran bendición dada por Dios. Lo más grande que le puede ocurrir a un ser humano es poder exclamar sobre Jesús desde el corazón, con toda sinceridad: mi Señor y mi Dios. Ninguno de nosotros lo ha visto, pero Él es verdadero y fiel. Ninguno de nosotros conoce su rostro, pero hoy podemos mirarlo por la fe y saber que un día, con cuerpos de gloria resucitados, veremos cara a cara a aquel que hoy, sin verlo, creemos que es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Por todo esto, solo resta dar gracias a Dios, pero a la vez pedir que, si alguien es incrédulo, Dios pueda tener misericordia y abrir sus ojos espirituales a la fe verdadera en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser tan bueno y bendecirnos con la fe de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por dejarnos ver a Jesús por la fe y darnos la seguridad de que un día estaremos por siempre contigo en la eternidad, con cuerpos de gloria, resucitados, al igual que Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias por recordarnos que nuestra fe no es vana, sino que en ti, por medio de Cristo, tenemos la más grande esperanza, que todo lo que tenemos no es solo lo de esta vida, sino que nos espera la gloria eterna. Padre, que esta sea la fe de todos los que proclamamos a Jesús como Señor y Dios. Pero Padre, hoy te pedimos que si alguno de nosotros está dudando, por favor perdones nuestra incredulidad y tráenos a la fe verdadera, esa fe que viene por oír tu palabra. Renueva nuestra mente y haz que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, para que así tengamos la esperanza eterna de que un día, cuando todo aquí termine, con nuestros cuerpos glorificados, podamos ver tu plenitud en el rostro de Jesucristo, tu Hijo amado. Esto es lo que te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.